Dios dijo a los hebreos que su obediencia a la voluntad divina sería su sabiduría y sería su inteligencia ante las naciones que al oír todas estas leyes dirían: ¿qué pueblo sabio y entendido? ¿Qué nación grande es esta? Siglos más tarde, Jesús mismo dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. También dijo: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no puede esconderse. La pregunta es: ¿cómo podemos ser esa luz? Bueno, solo mediante una estrecha relación con Jesús, la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Comencemos. Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos una vez más a su programa Brother to Brother. Les saluda su hermano, su amigo Jesús Anaya. Una vez más contentos con Dios y agradecidos con Él porque nos permite poder estudiar todos juntos. Antes de comenzar, les voy a suplicar que por favor se suscriban, le den like al video y también que lo puedan compartir con otras personas, recordando que este canal no está monetizado. Bueno, ya que recibieron esa invitación y esa recomendación, ¿qué les parece si traen su Biblia, traen algo con que tomar notas y su lección? Y así podemos estudiar todos juntos, no antes sin poder orar para invocar al Espíritu Santo, quien es el que nos dirige. Por favor, acompáñenme. Querido Dios, una vez más, agradecido, Señor, por este tiempo, por este medio por el cual podemos estudiar todos juntos. Y es por eso que le rogamos, Señor, que sea el Espíritu el que nos dirija, que al momento de abrir este video, al momento de estudiar, Señor, sea usted el que nos ponga las palabras y también los pensamientos, para así, Señor, poder comprender, entender, retener y practicar todas estas enseñanzas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos y hermanos. Jesús es la luz del mundo, pero también nos dijo a nosotros que somos la luz del mundo. Y dijo: una ciudad situada, no sé, sobre un monte no puede esconderse. Algo que está a la vista no lo podemos dejar de ver. Y la pregunta que viene en el comienzo de esta introducción es: ¿cómo podemos ser esa luz? Esa luz podemos ser únicamente mediante a una estrecha relación con el Señor Jesús, quien es la luz verdadera que vino a este mundo. Por eso que el libro de Filipenses, en el capítulo 2, versículo 9 al 11, se expresa de esta manera conforme a nuestro Señor Jesús. Dice: por eso Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. La luz y el poder del cielo están disponibles, amigos y hermanos, para quienes hemos entregado nuestra vida a Jesús. Pero lo que sucede es que mucha frecuencia nosotros esperamos a veces que Dios haga también nuestra parte, esa parte que Dios nos ha dado el privilegio de tener, o permitimos a veces que nuestras propias ideas o que nuestros propios planes se interpongan en el camino. Y de allí las palabras de Pablo a los filipenses sean tan pertinentes en este tiempo en el cual nosotros vivimos hoy. Y dice de la siguiente manera, el versículo para memorizar, que son las palabras que Pablo va a poner en nuestra mente este día al comenzar este estudio. Dice: hagan todo sin queja ni discusión,
para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin culpa, en medio de una gran generación torcida y perversa, en la cual ustedes resplandecen como luces en el mundo. Filipenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Mire qué maravilloso este versículo para darnos la entrada a este estudio de lleno. Así que voltee su página y vámonos a ir hasta el día domingo todos juntos, allí en su lección, por favor. Vamos a ir el día domingo, mostramos, ¿verdad? Vamos a ver. Mostramos lo que Dios produce. Ese es el título para este día. Y tras de presentar aquí el apóstol a Jesús como el ejemplo perfecto de humanidad, como el ejemplo perfecto de obediencia a la voluntad de Dios, el apóstol se dirige a los filipenses y va a darles un elogio a ellos por la obediencia que han tenido al Señor después de haber recibido el Evangelio. Y Él los va a animar, los va a instar a seguir siendo obedientes. Puede presentar a Cristo como ejemplo y la cruz como camino de salvación. También el apóstol Pablo se centra ahora en la vida diaria, o sea, en la aplicación de esto que han recibido a la vida. ¿Qué significa entonces la exhortación del apóstol Pablo? Ocúpense en su salvación con temor y temblor. ¿Cómo describiríamos la relación entre la fe y las obras? Vamos a leer unos versículos, así que comenzando, ¿verdad? En Filipenses capítulo 2, versículo 12 y versículo 13. Búsquelo por favor, por eso es que es súper importante que usted tenga su Biblia en mano. Versículo 12 del capítulo 2 de Filipenses dice: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Aquí estamos viendo claramente que el apóstol Pablo no presenta en estos dos versículos un evangelio diferente del que había planteado en Romanos y en las otras epístolas que él había escrito. Nosotros tenemos que tener la seguridad de que el mensaje aquí concuerda con el evangelio de la justificación por la fe. El mismo mensaje que el apóstol predicó allá en Filipos y en muchos otros lugares. Pero también es importante tener en cuenta todo lo que la Biblia nos enseña acerca de un mismo tema, especialmente en este tema central que es el tema de la salvación. Este tema puede ser erróneamente interpretado, pero veamos qué enseña la Escritura en los siguientes pasajes acerca de la salvación. Romanos capítulo 3, 23 y 24. Versículo 23 dice: Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Claramente estamos viendo como aquí en el libro de Romanos se expone, ¿verdad?, que nuestra justificación es gratuita. ¿Por qué? A través de la gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pero Romanos también en el capítulo 5, versículo 8 dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, la gracia de Dios la podemos mirar aquí una vez más. Cristo murió por nosotros, aún siendo nosotros pecadores. Y Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, dice: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús,
para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La salvación es indudablemente, únicamente obra de Dios. Y nosotros no podemos atribuirnos ningún mérito con respecto a la salvación. No podemos hacer nada. Es más, estábamos destituidos nosotros de la gracia. Y fue únicamente por el mérito de Cristo que es que nosotros alcanzamos esa gracia. Incluso, oiga bien esto, mi amigo y hermano, incluso la fe misma es un don estimulado por el Espíritu Santo. Así que nuestras propias obras no pueden salvarnos, por más que nosotros queramos hacer algo para salvarnos. Ahora, sin embargo, Dios nos vuelve a crear espiritualmente en virtud del nuevo nacimiento que nosotros experimentamos al aceptar al Señor Jesús como nuestro Salvador, y nos capacita para vivir en armonía con su santa voluntad. El Espíritu de Dios obra en nosotros, fortaleciendo nuestra voluntad para que nosotros optemos por hacer lo correcto. O sea, el Espíritu es el que nos va, ¿verdad?, a capacitar y a fortalecer para nosotros alejarnos del pecado y diariamente hacer lo correcto, para que nosotros también resistamos la tentación y sobre todo para que tomemos decisiones aprobadas y apropiadas. De esa manera es como nosotros vamos a poner por obra lo que Dios produce en nosotros, con temor y con temblor, como dice el capítulo 2 y el versículo 12 de Filipenses. Entonces estamos viendo aquí que nosotros tenemos que cuidar o trabajar desde nuestra salvación. Y la pregunta es, ¿significa eso que debemos temer el juicio adverso de Dios por nuestros débiles esfuerzos para obedecer? Bueno, por supuesto que eso no es así. Porque la frase que acabamos de leer se está refiriendo a experimentar la presencia de Dios y a nuestra necesidad de serle obedientes. Miren, el salmista escribió de esta manera en el Salmo 2 y el versículo 11. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Y la pregunta es, ¿cómo hemos experimentado la obra de Cristo en nosotros? Y si la hemos experimentado, a pesar de haberla experimentado, ¿de qué manera lucha nuestra naturaleza caída contra lo que Dios está haciendo en nosotros? ¿Y cómo podemos resistir a esa influencia? Creo que la respuesta la hemos encontrado nosotros, ¿verdad?, en este estudio de este día. Porque es el Espíritu Santo el que pone y el que nos va a capacitar para poder hacer las decisiones, para poder resistir la tentación y sobre todo para entrar en completa obediencia a nuestro Dios, a la voluntad de Él. Gloria a Dios por todo eso, porque entonces vamos a mostrar, como dice el título de esta semana, mostraremos lo que Dios produce en nosotros y no mostraremos lo que nosotros producimos. Bueno, día lunes, hermanos. Luces en la oscuridad. Crecí en un lugar pescando, en un lago, y en muchas ocasiones estábamos en medio de una tormenta, sin luces naturales, en una oscuridad tremenda, y de repente, cuando venía la lluvia, se miraban los relámpagos, y esos relámpagos nos iluminaban a nosotros, y por una milésima de segundo
nos podíamos ver con el compañero de pesca. Estábamos a unos 10 o tal vez a 1,5 metros de distancia. Y nos podíamos ver en la oscuridad porque esa luz alumbraba y nos permitía poder ver con nuestra vista natural. En el libro de Filipenses, en el capítulo 2 y el versículo 14, Pablo está instando a los creyentes a hacer todo sin ninguna queja y sin discusión. Los desafíos a la unidad de la iglesia son tan serios que aquella no puede mantenerse sin un esfuerzo significativo de parte nuestra. Es que todo requiere un esfuerzo. Y la unidad dentro de la iglesia es el resultado de nuestra unión con Cristo y de la obediencia a su palabra. Y es por eso que venimos diciendo que esta unidad es una unidad verdadera en Cristo y no una unidad, ¿verdad? Nada más erróneamente. Es una unidad resultado de una unión o convivencia con Cristo. Y esto es vital para nuestro testimonio. Porque como lo hemos visto, Pablo aquí señala que hemos sido llamados a resplandecer como luces en el mundo, de acuerdo con Filipenses 2:15. O sea, Dios nos ha escogido a nosotros. Tenemos el privilegio de servirle y al servirle, y entre más nos parecemos a Cristo Jesús, más será nuestro resplandor, pero no propio, sino el resplandor de Cristo emanando de nosotros hacia la oscuridad del mundo. Es por eso que en una noche, ¿verdad?, sin luna y lejos del resplandor de las ciudades, las estrellas en el cielo se ven tan cercanas y tan brillantes. Recuerdo que en una ocasión fuimos a acampar como iglesia en el estado de Utah, en una área de campamento que aquí se le conoce como Zion Canyon. Y hay una oscuridad tremenda, pero las luces que resplandecen las estrellas, parece que uno las puede tocar con la mano, se sienten tan cerca. Y ese es el contraste que marca la diferencia. O sea, brillar mucho más en la oscuridad. Porque cuanto más oscuro estaba el cielo, más brillantes se miraban las estrellas. Y lo mismo va a ocurrir con nuestro testimonio. Entre más oscuro esté el mundo, sumido en su perdición, nuestro testimonio puede brillar más, así como esas estrellas en la oscuridad. Y es por eso que es importante que nuestro testimonio sea un testimonio válido, verdadero, bíblico. Porque cuanto mayor es la oscuridad moral que nos está rodeando hoy en este día, hoy en día es una oscuridad moral completamente, más marcado será el contraste entre la vida de los verdaderos seguidores de Dios y la de los mundanos. Por eso que es importante no dejar que las luces artificiales de las ideas, de las luces artificiales de la presión y las luces artificiales de las prácticas mundanas hagan que nuestra luz, o sea, que nuestro testimonio se desvanezca o desaparezca por completo. Está en nuestras manos, hermanos, amigos, que las personas que nos rodean en nuestros trabajos, en las amistades e incluso la familia,
no tengan excusa ni razón para decir, para ser como este cristiano, mejor no soy nada y me quedo en mi oscuridad. Y por eso que el apóstol nos está llamando a salir de todas esas cosas, salir de todas esas luces artificiales, de la presión social, de las prácticas mundanas. O sea, porque todas esas cosas hacen que nuestra luz de nuestro testimonio desaparezcan por completo. Y Pablo va a describir lo que debemos hacer y hacer como hijos de Dios. Versículo 15 y versículo 16 de Filipenses capítulo 2 dice, para que seáis, oiga bien esto, es que esto es importante que nosotros lo lleguemos a entender, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Sin culpa, dice. ¿Pero qué significa sin culpa, intachable? Esta palabra que se está utilizando aquí es la misma palabra que Dios mismo utilizó para describir el carácter de Job. Sin culpa, sin mancha, intachable. O sea, imagínense, hermanos, que nuestro Dios se refiere así a nuestra vida. Que nuestra vida sea intachable, sin culpa. Esta palabra griega, traducida como intachable, también significa literalmente sin mezcla. O sea, puro, genuino. Y en vista de los ataques despiadados a los que probablemente se enfrentarán aquellos que van a testificar por Jesús, Él nos anima a ser sencillos como palomas, ahí en Mateo 10:16. Y de la misma manera, Pablo nos insta a ser inocentes acerca del mal en Romanos 16:19. Mucho del contenido de los medios de comunicación modernos hoy no es puro. Muchos de los medios de comunicación no son edificantes y mucho menos van a ser inspiradores. Y es por eso que en tiempos como estos, como lo que estamos viviendo, David escribió de esta manera en el Salmo 101:3. No pondré ante mis ojos cosa injusta. Está bien. No pondré ante mis ojos cosa injusta. El temor es que a veces nosotros tememos a ser diferentes. Tememos a ser diferentes entre el círculo familiar. Tememos a ser diferentes entre el círculo de amigos, en los trabajos. Tenemos temor a ser diferentes. Pero no debemos tener ese temor a ser diferentes. ¿Por qué? Porque nuestra fe debe distinguirse cada vez más y cada día más. Es que el objetivo de resplandecer como luces en el mundo del que hablaba Filipenses 2:15 es ese, de ser diferentes, de ser distintos. Y la única manera de lograrlo es rechazando la conformidad con este mundo. Y el problema es que está sucediendo adentro de las congregaciones. El mundo se está introduciendo adentro de las congregaciones. Los principios están siendo pisoteados. O sea, la conducta, la moralidad.
la educación, cosas tan sencillas. El ser una persona educada se está llevando a límites mundanos adentro de las congregaciones. Y es por eso que el apóstol está escribiendo esto, para que nosotros nos pongamos alerta, y si estamos al borde o queremos ir para ese lugar, que nos regresemos y que paremos. Y Él nos manda a que nos aferremos a la palabra de Dios. Porque nuestras decisiones van a determinar finalmente si hemos vivido teniendo en cuenta el día de Cristo o si hemos corrido en vano. Las decisiones que hacemos hoy en día es la que determinan en el día cuando Cristo regrese, cuando el día del juicio, si nosotros nada más hemos corrido por correr. Y la pregunta es, ¿cómo podemos purificar las áreas de nuestra vida contaminadas con mundanalidad? Porque estamos siendo bombardeados de todos lados. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 al 27, escribió lo siguiente. Dice, ustedes saben que en una carrera no todos ganan el premio, sino uno solo. Pues nuestra vida como seguidores de Cristo es como una carrera. Así que vivamos bien para llevarnos el premio. Los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que pueda perjudicarlos. Y ellos lo hacen para ganarse un premio que no dura mucho. Nosotros, en cambio, lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre. Yo me esfuerzo por recibirlo, así que no lucho sin un propósito. Al contrario, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo, pues si anuncio a otros la buena noticia del Evangelio, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. ¡Wow! ¡Qué tremenda enseñanza de parte del apóstol para cómo correr esta carrera! Y los que se preparan para un maratón, entrenan, se deshacen de lo que les va a estorbar. Usted no ve corriendo un maratón a una persona con un traje de lana grueso, largo, con zapatos de vestir o con botas. Usted no ve eso. ¿Por qué? Porque eso le estorbaría para tener un éxito en ese maratón. De igual manera, hay cosas en mi vida, hay cosas en su vida que usted conoce, de las cuales hay que deshacerse para poder correr bien esta carrera. El día martes nos habla de un sacrificio viviente. Un sacrificio viviente. ¿Y qué nos dice el apóstol Pablo en los siguientes pasajes acerca de un sacrificio viviente? Bueno, Filipenses 2, versículo 17 dice, aunque mi vida sea derramada en ofrenda sobre el sacrificio y servicio de la fe de ustedes, me gozo y regocijo con todos ustedes. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 6 dice, yo estoy a punto de ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Romanos 12 versículo 1 y 2, así que hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo. No, transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 1. Imítenme a mí, así como yo imito a Cristo.
El apóstol Pablo expresó una sorprendente vacilación, ¿verdad?, acerca de si era mejor para él vivir o morir como parte de su servicio a Cristo. ¿Se recuerdan que miramos esa parte? Ahora él sugiere la posibilidad muy real de ser derramado en libación, o sea, derramado en ofrenda. Esta imagen de la que él está hablando de derramado en libación, basada en la antigua práctica consistente en derramar un líquido como podría ser aceite, vino, agua, como una ofrenda para Dios. Este aparentemente derroche de un líquido valioso en un acto de devoción, nosotros lo podemos recordar, ¿verdad?, en la acción de María, cuando María fue y ungió la cabeza y los pies de Jesús con ese perfume de nardo puro que valía mucho precio. Y aunque aquí no se trataba de una libación propiamente dicha, representó un gran desprendimiento que ilustró adecuadamente el sacrificio infinito hecho por Cristo para nuestra salvación. Si el apóstol Pablo hubiera sido ejecutado por su labor de difusión del Evangelio, él se habría regocijado porque su vida estaba siendo derramada como una ofrenda a Dios. En el Antiguo Testamento, las libaciones solían acompañar al sacrificio. Y Pablo consideraría la entrega de su vida como el complemento adecuado del sacrificio y servicio de los creyentes de Filipos, quienes por la fe habían decidido dedicar su vida a Dios como un sacrificio vivo. Los primeros cristianos, incluidos de Filipos, compartían activamente su fe, iban difundiendo el Evangelio, de casa en casa llevaban el Evangelio. Ellos prestaban sus hogares para el estudio de la Escritura, estaban dispuestos y eran capaces de fundamentar con las Escrituras lo que ellos creían. O sea, todo lo que ellos anunciaban, todas las enseñanzas, las basaban ellos en la Escritura. Nuestros propios pioneros de la iglesia adventista hicieron lo mismo. Basaron sus creencias en la Escritura, su fundamento era la Escritura. Y nuestros primeros pioneros, en lugar de depender de los pastores para difundir el mensaje a sus vecinos, ellos mismos compartían su fe. Ellos mismos daban estudio bíblico. Ellos mismos preparaban a las personas para el bautismo. Cuando el pastor volviera a visitarnos, ya estaban estas personas preparadas. Es que aquí lo que tenemos que entender nosotros con el sacrificio personal, es decir, como un sacrificio vivo, ellos trabajaban para difundir el Evangelio. Y es el llamado que tenemos nosotros. Ese mismo llamado. ¿Qué? Bueno, a difundir el mensaje a nuestros vecinos, compartir nuestra fe, dando estudios bíblicos, preparando personas para que se bauticen y entren al reino de Dios. Ese mismo llamado lo tenemos nosotros. Y si cada uno pensamos y meditamos, ¿qué significa para mí ser un sacrificio vivo? Y la pregunta es, ¿cuánto yo me sacrificaría por el reino de Dios? ¿Qué nos diría esta respuesta acerca de cada uno de nosotros? Y creo que es una respuesta para poderla comentar. ¿Estamos dispuestos a sacrificar por el reino de Dios? Día miércoles. Un carácter aprobado. Ya se había mencionado en Filipenses 1:1 el papel de Timoteo como
un remitente adjunto de esta epístola. Y ahí Pablo los menciona. Y ahora Pablo comienza a detallar lo valioso que es Timoteo como uno de sus colaboradores. O sea, Pablo empieza a describir a Timoteo. Y se le describe principalmente como un evangelista. Como un evangelista allí en la 2 de Timoteo 4:5. O sea, Pablo lo dice, ¿saben qué? Timoteo, para evangelizar, él es uno de mis colaboradores especiales. Y Pablo lo había enviado, ¿verdad? A Timoteo a Macedonia. Todo eso lo podemos leer en la Escritura. Lo envió también a Corinto en muchas ocasiones. O sea, Timoteo era una persona de confianza, que si se le encargaba una tarea la iba a llevar a cabo. Y es que todos nosotros como cristianos debemos ser personas de confianza, en donde si decimos no es no, si decimos sí es sí, si nos comprometemos vamos a cumplir. Saben que en muchas congregaciones, cuando se empieza, por ejemplo, un ministerio, ¿verdad?, de alcanzar almas, y a veces hacen el llamado. Yo me recuerdo hace años un pastor que nos llamó, ¿verdad?, como iglesia, y fuimos 70 personas. Y nos dijo él que iba a estar orando para que esas mismas 70 personas llegáramos al final. Porque él lo había visto anteriormente, como al principio llegaba un montón de gente, pero poco a poco se iban saliendo. Yo me recuerdo que terminamos en esa ocasión como unos 18, tal vez. Pero Pablo menciona aquí a Timoteo como una persona que sea confiable. ¿Por qué? Porque Pablo ya había trabajado con él anteriormente. Junto con Silas. Había trabajado ahí con él en Efeso. Y es por eso que Pablo va a describir a Timoteo como alguien que comparte su mismo sentir. Ahí en Filipenses 2:20. Una persona que tiene el mismo interés y el mismo amor por las almas. La palabra que se utiliza aquí como tener compartir el mismo sentir. Esta expresión griega es traducida literalmente como unánime. O sea, lo que Pablo estaba dando a entender aquí es que Timoteo era como Pablo en muchos aspectos, incluyendo en su compromiso con Cristo, en sus energéticos esfuerzos por difundir el Evangelio y en su preocupación por los filipenses específicamente. Es por eso que Pablo va a hablar positivamente y extensamente de Timoteo en Filipenses capítulo 2 del versículo 19 al 23. Léalo conmigo directo a la palabra de Dios. No me creas solo lo que digo, sino leamos. Versículo 19 del capítulo 2 de Filipenses. Pero en el Señor Jesús, envíales pronto a Timoteo para que yo también pueda regocijarme al saber cómo se encuentran ustedes. Pues no tengo a nadie con ese mismo ánimo y que con tanta sinceridad se interese por ustedes, porque todos buscan su propio interés y no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocen los méritos de Él, que ha servido conmigo en el Evangelio como sirve un hijo. Así que espero enviarlo a ustedes tan pronto vea yo cómo van mis asuntos. O sea, tenía tanta confianza y tanta seguridad Pablo acerca de Timoteo, que decía, bueno, como que yo esté allí. Es como cuando un padre mandaba a su hijo a ver un asunto de la casa del padre. Tenía el mismo amor y el mismo sentir por la iglesia de Filipo. ¿Y qué más dice el apóstol acerca de él? En 1 Corintios 4:17 dice, por eso les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual les recordará mi modo de ser en Cristo, tal y como enseño en todas las partes y en todas las iglesias. O sea,
claramente podemos ver aquí. O sea, cuando ustedes miren a Timoteo, es como que me estén viendo a mí. Me van a recordar. O sea, era tanto el compromiso, el amor por las almas, el servicio al Señor, la fidelidad que tenía Timoteo, que era idéntico a Pablo. Segunda de Timoteo 1:5 sigue diciendo acerca de Timoteo: porque así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por él mismo Cristo abunda nuestra consolación. O sea, ¿quién nos iba a consolar? La misma consolación con la que Cristo los había consolado a ellos era la que compartían con los demás. Pero también Timoteo tenía otro atributo que menciona Pablo, y esos son sus probadas cualidades. O sea, Pablo dice: miren, Timoteo, o sea, él ha dado pruebas de que de todo lo que yo digo tengo pruebas. O sea, no son solo palabras. Y es por eso que la palabra que se utiliza aquí, esa palabra griega traducida a una persona que ha sido puesta a prueba. Pero no a cualquier prueba, sino una prueba intensa a través de las dificultades. Y describe a una persona cuyo carácter y servicio ha demostrado ser genuinos. Y es por eso que a veces es bien fácil, cuando nosotros miramos a una persona, distinguirlo de lo genuino y lo que no es genuino. Las personas en el evangelio a veces no son comprometidas, no les gusta sacrificarse, no son fieles, siempre dan sus propias opiniones y no algo basado en la escritura. Pero Pablo dice: no, Timoteo, nada que ver con eso, él ha sido probado. Y el mismo apóstol sabe que todo esto es cierto en lo que se refiere a Timoteo, porque él lo ha visto en muchas ocasiones en que ellos trabajaron juntos para difundir el evangelio. Y las experiencias difíciles de la vida ponen a prueba nuestra entereza y demuestran quiénes somos realmente en el evangelio. El libro Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 323, lo expresa de esta manera: la vida es una disciplina. Habrá provocaciones que prueben su genio, y es afrontándolas con el espíritu debido como se desarrollan las gracias cristianas. Si soportan mansamente las injurias y los insultos, si se responde a ellas con contestaciones amables y a los actos de opresión con la bondad, se dan evidencias de que el Espíritu de Cristo mora en el corazón. Y añade que si las penurias y las molestias a las que fuimos llamados a soportar se soportan bien, entonces desarrollan en el carácter virtudes como las de Cristo y distinguen al cristiano del mundano. Es por eso que es súper importante que nosotros estudiemos, hacemos estas enseñanzas. Recordemos alguna vez cuando hemos sido provocados, cuando alguien nos ha metido en dificultades y nos molesta, y cómo las hemos soportado pacientemente, cómo las hemos sobrellevado, y qué podemos hacer para que estas experiencias nos ayuden a ser más disciplinados en lo que tiene que ver con nuestro carácter probado. El último día de estudio de esta semana, el día jueves, el título es: estimen a los que son como él. Y aquí Pablo va a describir a otra figura, ¿verdad?, que lleva por nombre Epafrodito. ¿Y qué actitudes Pablo describe de Epafrodito y acciones específicas de este obrero cristiano que Pablo va a describir y que van a revelar su carácter? Mire cómo se describe Pablo aquí en Filipenses 2, 25 y 30.
Dice, pero consideré necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de lucha, y además mensajero de ustedes y proveedor de mi necesidad. Mire cómo se describe a este hombre de entradita aquí, versículo 25. Pablo dice que es su hermano, es su colaborador, es su compañero de lucha, pero además es un mensajero para ustedes y también un proveedor para las necesidades del evangelio que Pablo estaba realizando. Versículo 26 continúa diciendo, porque él tenía grandes deseos de verlos a todos ustedes y se angustió mucho al saber que ustedes se enteraron de su enfermedad. A decir verdad, sí estuvo enfermo y a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no añadiera más tristezas a mi tristeza. Así que lo he enviado con la mayor urgencia para que al verlo de nuevo ustedes puedan alegrarse y yo tener menos tristeza. Recíbanlo en el Señor con todo gozo y tengan en alta estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo a punto de morir y hasta arriesgó su vida por mí, para suplir el servicio que de ustedes me faltaba. Este hermano, ¿verdad? Epafrodito no solamente se menciona en esta carta. O sea, es exclusivo. Es como si esto parece una carta de recomendación. Y aquí sobresale su nombre. Y aquí aprendemos bastante acerca de él en un párrafo. Porque aunque las menciones son breves, pero son puntuales. Para empezar, su nombre, que hace referencia, ¿verdad?, al culto a Afrodita. Aquí podemos identificar lo que es. Él era un converso. O sea, que él venía de un ambiente pagano y había recibido el mensaje y se había convertido al evangelio. O sea, Epafrodito, un converso, tal vez de los peores paganos considerados por los judíos, que abrazó la fe y fue transformado. Porque Pablo lo llama también que es su colaborador. O sea, esto nos deja ver de que en el contexto de que este Epafrodito era un líder activo, o sea, un parte del ministerio de Pablo, era alguien activo y que posiblemente estaba trabajando junto con el apóstol allí en Filipos. Y Pablo usa una expresión, ¿verdad?, de guerra, dice compañero de milicia. Y probablemente se refiere a un conflicto que Epafrodito habría enfrentado para difundir el evangelio. Y posiblemente allí fue cuando, ¿verdad?, estuvo dispuesto incluso a arriesgar su vida. O sea, este hombre, Epafrodito, había recibido a Cristo y había tenido un cambio. Esto es lo que anteriormente Pablo mencionaba, ¿verdad? Ocúpense de su salvación. Una entrega total. Y como mensajero, en griego la palabra es apóstolos, de donde viene apóstol, un mensajero, había sido designado por la iglesia de Filipos. O sea, Epafrodito fue enviado a atender a Pablo en la cárcel. O sea, la iglesia de Filipos le había encargado a que fuera a ver cómo estaba Pablo en la cárcel y a que se ocupara de cualquier otra necesidad que él pudiera tener. Y fue justamente a él a quien los filipenses confiaron sus ofrendas
para que la llevara Pablo. Esta contribución monetaria era de vital importancia. ¿Por qué? Porque esto le servía para el alimento, la vestimenta, para cualquier otra necesidad que los prisioneros romanos tuvieran. Debían ser provistas por ellos mismos, o por los familiares, o por los amigos. Mira, la cárcel no era como hoy en día, que bueno, pues le están muchos beneficios adentro de la cárcel, su alimento a la hora, agua, baños, o sea, todo para sobrevivir. Allá era diferente, cada quien se costeaba, y si tenía comía, y si no tenía no comía, y si estaba enfermo y no tenía medicina se moría. Es por eso que esta contribución que se le mandaba a Pablo era súper importante, y a la persona que se le tenía que confiar tenía que ser una persona, como hablamos el día de ayer, de un carácter probado. Y es por eso que Pablo dice: a los que son como él, pues estímenlos, son pocos los que hay, cuídenlos. Casi al final de su segundo encarcelamiento en Roma, el apóstol Pablo le pide a Timoteo que procure venir antes del invierno y que le traiga la capa, ¿verdad?, que el apóstol había dejado en Troas. Aquí, al leer esto en el contexto, podemos ver de que esta capa iba a ser necesaria. Posiblemente era un abriguito, ¿verdad?, calientito. Él iba a ser de muy útil en su celda allí fría, donde estaba Pablo. Pero a Epafrodito no solo él trajo la ayuda aquí donde estaba Pablo, sino que Pablo confiaba también tanto en él que a él le encomendó llevar esta epístola en su viaje de regreso a Filipos. O sea, un hombre entregado, de confianza. Y Pablo decidió enviar con Epafrodito otra carta. Y lo mandó antes de lo previsto. Posiblemente Pablo se escuchó a través de lo que llevaba Epafrodito, lo que estaba pasando allá en Filipos. Y lo mandó rápido y lo instó. Y ahí es donde insta a los filipenses a que lo reciban en el Señor con toda alegría. Y aquí Pablo se está asegurando de que no se estén preocupando tanto por su situación de él en la cárcel. Y también aquí va a destacar que Epafrodito era la clase de persona, la clase de cristiano que los cristianos debían tener en gran estima, porque era de los que estaban dispuestos incluso a morir. No porque él fuera un rico, no porque tuviera una condición social superior, sino por el espíritu de sacrificio al seguir el ejemplo de Cristo Jesús. Y dice: a esta clase de personas recíbanla, estímenla, cuídenla. Y esta palabra griega que se utiliza aquí para estima o la honra solo aparece unas pocas veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, aparece para referirse al siervo del centurión, que era muy estimado por su señor. Esta palabra se utilizaba para personas que eran bien honradas, ubicándolos en un lugar especial en un banquete. También esta misma palabra se usaba para referirse a Jesús como la piedra preciosa angular. Y el hecho de que Epafrodito fuera incluido en ese grupo significa sin duda de que era un hombre fiel. Amigos y hermanos, el que estará más cerca de Cristo será el que en la tierra haya bebido más hondamente del espíritu de su amor desinteresado. Amor que no es jactancioso, amor que no se envanece, amor que no busca lo suyo, amor que no se irrita,
amor que no guarda rencor, amor que conmueve al discípulo, así como movía al Señor a dar todo, a vivir, a sacrificarse, aún hasta la muerte por la salvación de la humanidad. Este espíritu se puso de manifiesto en la vida de Pablo. Es por eso que él pudo decir, porque para mí vivir, el vivir es Cristo, porque su vida revelaba Cristo ante los demás. Y el morir, decía él, es ganancia. Ganancia no para él, sino que ganancia para Cristo. Porque la muerte misma podría de manifiesto el poder de su gracia y ganaría almas para Cristo. Y dijo, ¿será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por mi vida, o por mi muerte? Alabado sea el nombre de Dios. Todos estos estudios nos lleven a una transformación completa a cada uno de nosotros. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Recuérdense de compartir este video, de darle like. Suscríbase, es gratis. Recuérdense que no estamos monetizados. Hacemos esto por la misericordia y la gracia de Cristo. Nos vemos la próxima semana. Si Dios lo permite, si Él no ha regresado. Mientras tanto, recuérdese que dice que ama a Dios. Demuéstrelo. Ame a su prójimo. Hasta la próxima. Un abrazo.